La mente es un universo que nunca deja de hablar. Cada pensamiento, cada emoción, moldea lo que creemos real. En este video vas a descubrir cómo tu mente crea el mundo que ves y cómo puedes aprender a observarlo sin perderte en él. Relájate, escucha y déjate llevar. Y si te gusta explorar estos secretos mentales, suscríbete. Hay mucho más por descubrir juntos. El presente, una ilusión creada por el cerebro. Creemos vivir en el presente, pero en realidad, siempre llegamos tarde a lo que ocurre. Lo que llamamos ahora es un pequeño retraso que el cerebro necesita para unir lo que percibe con lo que comprende. Cada imagen, cada sonido, cada sensación que experimentas ha sucedido unos milisegundos antes de que tú seas consciente de ella. El presente, como lo entendemos, no existe fuera de la mente, es una construcción, un intento del cerebro por sincronizar un flujo continuo de información en una narrativa coherente. Cuando oyes una palabra, tu cerebro ya ha procesado el inicio antes de que tú captes el final. Cuando ves caer una hoja, lo que observas ya ha pasado. Para sostener la sensación de continuidad, la mente mantiene una pequeña ventana de integración, un margen diminuto en el que agrupa estímulos dispersos y los convierte en una escena única. Así, lo que sientes como un instante real es, en verdad, una reconstrucción. Este retraso casi imperceptible tiene un propósito: mantener la estabilidad del mundo. Si percibiéramos cada microsegundo de manera aislada, la realidad sería un parpadeo caótico. El cerebro necesita crear una hora estable para orientarse, decidir, actuar. Pero ese ahora no es un punto fijo, es una ficción en movimiento. En cuanto lo nombras, ya ha desaparecido. Por eso, cuando intentas aferrarte al presente, se escapa. No porque estés distraído, sino porque el presente no puede retenerse. Es como intentar sujetar una ola con las manos. Solo puedes habitar el fluir, no el instante. Y sin embargo, la mente insiste en fijarlo, en detener el tiempo para sentirse segura. En momentos de calma profunda, meditación, contemplación, amor, asombro, esa ilusión se disuelve un poco. La línea entre pasado y futuro se difumina y aparece una sensación extraña, no un presente que pueda medirse, sino una presencia que simplemente es. En ese estado, no hay prisa ni expectativa, solo una conciencia que observa sin calcular. Lo curioso es que, al soltar la idea del presente, es cuando realmente se experimenta. No como un punto en el tiempo, sino como una apertura silenciosa donde todo ocurre y nada se repite. Entonces entiendes que el presente no es algo que se pueda atrapar, sino algo que te contiene. Y quizás, al final, eso sea lo más cercano a vivir el ahora, dejar de buscarlo y permitir que el instante te viva a ti. La ilusión del yo, quien eres realmente. Creemos conocernos. Tenemos un nombre, una historia, una lista de gustos y miedos que repetimos cuando alguien nos pregunta quiénes somos. Pero la verdad es que ese yo que defendemos con tanto empeño no es tan sólido como parece. Es una construcción cambiante, un relato que la mente inventa para darle continuidad a algo que, en realidad, está en constante movimiento. Cada día, una versión distinta de ti se levanta. Algunas son seguras, otras dudan. A veces actúas con valentía, otras con miedo. Y sin embargo, todas dicen yo. Es fácil olvidar que no hay una esencia fija detrás de esa palabra, sino una corriente de pensamientos, recuerdos y emociones que se combinan para crear la ilusión de identidad. El cerebro necesita esa sensación de continuidad. Sin ella, no podrías planificar el futuro ni recordar quién fuiste. Por eso, une fragmentos de experiencias, borra contradicciones y crea una historia coherente. Pero lo coherente no siempre es lo verdadero. Lo que llamamos yo es, en gran parte, una narración,
una versión simplificada de lo que somos para no perdernos en el caos de nuestra propia mente. El problema aparece cuando confundimos esa narración con la realidad. Cuando creemos que somos solo nuestras ideas, nuestros logros o nuestras heridas. Entonces el yo se vuelve rígido, defensivo, temeroso del cambio. Queremos proteger quien creemos ser, incluso si eso nos impide crecer. Nos aferramos a etiquetas: soy así, yo nunca podría, esto no es para mí. Y con cada frase, limitamos lo que podríamos llegar a ser. En el fondo, el yo es una herramienta útil. Nos ayuda a funcionar, a organizarnos, a interactuar con los demás. Pero no es el centro del universo, ni una verdad permanente. Es un punto de referencia dentro de algo mucho más amplio. Detrás del ruido mental, hay una conciencia silenciosa que observa todo: pensamientos, emociones, recuerdos, incluso al propio yo. Esa conciencia no cambia, no necesita nombre. Es el fondo constante sobre el que se proyecta todo lo demás. Comprender la ilusión del yo no significa negar tu identidad, sino reconocer su naturaleza flexible. Entender que puedes reescribirte, que no estás condenado a repetir el personaje que interpretas. El yo es una historia que puedes revisar, ajustar, soltar. Y cuando lo haces, algo en ti se aligera. Aparece una sensación de espacio, de libertad, como si por fin dejaras de sostener una máscara demasiado pesada. Quizá ahí empiece la verdadera autenticidad, no en defender quién eres, sino en atreverte a no saberlo del todo. En permitirte cambiar. En descubrir, una y otra vez, que detrás del yo hay algo más amplio, más sereno, más real que cualquier historia que puedas contar. Como el cerebro construye la realidad. Imagina por un momento que todo lo que ves, escuchas o sientes no es una copia fiel del mundo exterior, sino una versión personalizada creada por tu propio cerebro. Suena extraño, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que ocurre. La realidad que experimentas no está afuera, se construye dentro de ti. Cada segundo, millones de estímulos llegan a tus sentidos. Pero tu mente no puede procesarlos todos, así que selecciona, interpreta y completa la información según tus recuerdos, creencias y emociones. Lo que llamas ver el mundo es, en realidad, una interpretación filtrada y editada por tu sistema nervioso. No ves las cosas como son, las ves como eres tú. Tu cerebro no es un espejo que refleja la realidad. Es un proyector que la construye. Toma datos fragmentados del entorno, los mezcla con tus expectativas y fabrica una imagen coherente que puedas entender. Por eso dos personas pueden vivir la misma situación y recordarla de forma completamente distinta. Sus cerebros construyeron dos realidades únicas. Lo más fascinante es que este proceso ocurre sin que te des cuenta. Cada pensamiento, emoción y recuerdo influye en cómo percibes lo que te rodea. Si estás feliz, el mundo parece más cálido y colorido. Si estás triste o ansioso, todo se tiñe de tonos grises. Tu mente colorea la realidad con el pincel de tus emociones. Incluso el tiempo y el espacio, que creemos tan objetivos, son interpretaciones mentales. Cuando disfrutas, el tiempo vuela; cuando sufres, se arrastra. Y ese simple hecho demuestra que la realidad no es fija ni universal, sino moldeable, flexible, subjetiva. El cerebro busca patrones para darle sentido a lo que percibe. Completa vacíos, corrige errores y crea continuidad donde no la hay. Por eso ves figuras en las nubes o escuchas tu nombre en el murmullo del viento. El cerebro odia el caos, necesita significado, y si no lo encuentra, lo inventa. En cierto modo, vivimos en una simulación. No creada por máquinas, sino por nuestra propia biología. Lo que llamas realidad es una construcción mental tan convincente que olvidamos que la estamos creando todo el tiempo.
Y quizás ese sea uno de los mayores secretos de la mente humana: no vivimos en el mundo tal como es, sino en el mundo tal como lo interpretamos. Realidad subjetiva: cada persona vive en un universo distinto. Cada ser humano vive dentro de un universo único, construido a partir de su historia, sus emociones y su forma de mirar. Compartimos un mismo mundo físico, pero no una misma realidad. Dos personas pueden observar la misma escena, escuchar las mismas palabras o vivir el mismo suceso, y sin embargo, sentir y recordar algo completamente distinto. La mente no capta lo que hay, sino lo que significa para ella. Todo lo que percibes pasa primero por el filtro de tus experiencias pasadas, tus creencias y tus estados internos. Si creciste en un entorno inseguro, verás peligro donde otros ven oportunidad. Si estás lleno de culpa, escucharás reproches donde solo había silencio. Si confías en la vida, verás señales de apoyo donde otros solo ven azar. No percibes el mundo, percibes tu mente proyectada sobre él. Por eso es tan difícil ponerse completamente en el lugar de otro. Porque no basta con imaginar lo que ve, sino cómo su conciencia lo traduce. Cada cerebro, cada corazón, cada historia crea su propia versión del universo. Es como si todos lleváramos unas gafas invisibles que colorean lo que miramos, y olvidáramos que están ahí. Discutimos sobre quién tiene razón, cuando en realidad hablamos de mundos diferentes. Incluso la memoria, que parece un registro objetivo, es selectiva. Recuerda según lo que nos dolió o nos dio sentido. Lo que uno llama traición, otro lo nombra como aprendizaje. Lo que para uno fue un fracaso, para otro fue el punto de partida. Así, cada mente teje su propio relato de la realidad, y en ese relato, actúa, siente, ama y teme. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de exigir que los demás vean lo que tú ves, y empiezas a mirar con más compasión. Descubres que no hay una sola verdad, sino muchas perspectivas coexistiendo, cada una tan real para quien la vive como la tuya lo es para ti. La realidad no es un espejo plano, sino un caleidoscopio en movimiento. Y cuanto más flexible te vuelves, más puedes girarlo para contemplar nuevos patrones. La sabiduría no está en tener razón, sino en recordar que tu visión es solo una versión. Entonces, el mundo se vuelve más suave, las discusiones más breves y las conexiones más hondas. Porque detrás de cada mirada hay un universo entero, vibrando con su propio lenguaje, su propio cielo, su propia verdad. Como la emoción cambia lo que percibimos. No vemos el mundo tal como es, sino tal como nos sentimos en él. La emoción no solo acompaña la percepción, la dirige, la colorea y la distorsiona. Cada sensación interna, cada estado de ánimo, actúa como un filtro invisible que transforma lo que ves, lo que oyes y lo que entiendes. Cuando estás en calma, el mundo parece más nítido, más amable. Los detalles se vuelven suaves, el tiempo se ralentiza. Pero cuando el miedo entra, la realidad se contrae, los sonidos se amplifican, las sombras se agrandan, las palabras ajenas parecen amenazas. La mente interpreta lo externo según su clima interno. Si dentro hay tormenta, todo afuera parece temblar. Las emociones alteran literalmente la química del cerebro. Un instante de ira o ansiedad cambia el modo en que los sentidos procesan la información. El córtex, esa parte que analiza y razona, queda en segundo plano, y el sistema límbico, más primitivo, toma el control. En ese estado, ya no ves lo que pasa, sino lo que temes o deseas que pase. La emoción se convierte en el guión de la percepción. Por eso, dos personas pueden mirar el mismo rostro y ver cosas opuestas, una ve indiferencia, la otra ternura. No es el rostro el que cambia, sino la emoción que lo observa.
Incluso el recuerdo de una emoción pasada puede alterar la percepción del presente. Si llevas una herida sin resolver, tu mente proyectará esa sensación sobre nuevas experiencias, buscando confirmación de su historia. Lo que ves es menos un reflejo del mundo y más una eco del pasado resonando en él. La emoción también puede abrir los sentidos. El amor, la gratitud, la serenidad expanden la atención, amplían los matices, te hacen ver belleza donde antes solo había rutina. No porque el mundo cambie, sino porque tu mirada se vuelve más receptiva. La emoción es un lente, puede deformar o iluminar. Comprender esto no significa suprimir lo que sientes, sino aprender a observarlo antes de creerlo. Saber que una emoción intensa puede hacerte ver espejismos. Saber que la calma devuelve la nitidez. Y cuando logras detenerte un momento, respirar y mirar sin juicio, el mundo recupera su proporción. Entonces descubres algo simple y profundo, que el estado interno no solo cambia tu percepción del mundo, sino que es, en gran parte, el mundo que habitas. Como el silencio mental revela la realidad oculta. Vivimos en un ruido constante. No solo el de afuera, los sonidos, las voces, las pantallas, sino el más persistente, el que ocurre dentro. Ese flujo incesante de pensamientos que comenta, compara, recuerda y anticipa. Una mente que nunca se calla, incluso cuando todo está en calma. Pero detrás de ese ruido hay algo más profundo, más vasto y silencioso, una presencia que observa. Y solo cuando la mente se aquieta, esa presencia se deja sentir. El pensamiento es útil, pero también limitante. Al nombrar, recorta. Al interpretar, distorsiona. La mente piensa que comprende el mundo porque lo etiqueta, pero en realidad lo reemplaza por símbolos. Cuando todo se traduce a palabras, la experiencia directa desaparece. El silencio mental no es la ausencia de vida interior, sino el regreso a una forma de percibir sin mediadores. Ver sin nombrar, sentir sin analizar, estar sin narrar. En ese estado, algo cambia. Los sentidos se vuelven más nítidos, el tiempo se desacelera y lo cotidiano adquiere una profundidad extraña. Una hoja movida por el viento, un rayo de luz en la pared, el sonido lejano del agua, todo parece contener un significado sin palabras. Es como si el mundo siempre hubiera estado hablando, pero solo ahora pudiéramos escucharlo. El silencio mental no puede forzarse, llega cuando dejamos de pelear con lo que ocurre. Cuando dejamos de buscar respuestas y simplemente escuchamos. A veces aparece por unos segundos, entre un pensamiento y otro. Y esos segundos bastan. Porque en ellos la realidad se muestra tal como es, simple, inmediata, viva. Lo curioso es que, cuanto más se prueba ese silencio, más se reconoce que la mente ruidosa no es el problema, sino una capa superficial. Debajo, la conciencia sigue intacta, inmóvil, serena. No es algo que haya que crear, sino algo que siempre estuvo ahí, cubierto por el murmullo constante del yo. Con el tiempo, empiezas a notar que el silencio no depende de que el mundo esté callado. Puedes estar en una calle llena de gente y sentirlo igual. Es una quietud interna que no se rompe con el sonido. Una presencia que observa sin juicio y que, al hacerlo, revela la realidad sin filtros, sin adornos, sin historia. Y entonces entiendes que el silencio no es el vacío, sino la puerta. El punto donde termina el pensamiento y comienza la percepción pura. El lugar donde, por fin, el mundo y tú dejáis de ser dos. El filtro perceptivo, ¿por qué nunca vemos el mundo tal como es? Nuestro cerebro no es una cámara que registra la realidad tal cual sucede. Es más bien un editor que decide qué mostrar y qué ocultar. Cada segundo, recibimos millones de estímulos visuales, auditivos y sensoriales.
pero solo una pequeña parte logra llegar a la conciencia. El resto se queda fuera, filtrado por una mente que no busca la verdad, sino la coherencia. Ese proceso es lo que los psicólogos llaman el filtro perceptivo, el mecanismo con el que interpretamos el mundo a través de nuestras propias experiencias, creencias y emociones. Lo que ves, lo que oyes, lo que sientes, no es exactamente lo que está ahí afuera, sino lo que tu mente te deja percibir. Por ejemplo, imagina que dos personas presencian el mismo accidente de tráfico. Una, que ha vivido algo parecido antes, lo percibirá con miedo y tensión. La otra, con más distancia emocional, lo verá con curiosidad o sorpresa. El hecho es el mismo, pero la realidad que construyen sus cerebros es completamente distinta. Nuestro filtro perceptivo está hecho de recuerdos, prejuicios, cultura y estado de ánimo. Si hoy estás triste, el mundo te parecerá gris; si estás alegre, todo parecerá más luminoso. No es el entorno el que cambia, sino el cristal con el que lo miras. Por eso, la mente no busca la realidad objetiva, sino una versión de ella que encaje con tu historia personal. También influye la atención. Aquello en lo que te enfocas se amplifica y lo que ignoras se desvanece. Si te obsesionas con tus errores, verás fallos en todas partes. Si te concentras en tus avances, el mundo parecerá más amable. Este sesgo selectivo moldea lo que creemos que es real, y muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Lo curioso es que este filtro no es algo malo. Nos permite sobrevivir en un mar de información caótica. Sin él, estaríamos abrumados. Pero también puede ser una jaula invisible, limita lo que creemos posible y refuerza nuestras propias ideas, incluso cuando están equivocadas. Comprender que no vemos el mundo como es, sino como somos, puede ser liberador. Nos enseña a dudar de nuestras percepciones, a escuchar otras perspectivas y a reconocer que la verdad no es una sola imagen fija, sino un mosaico de miradas distintas. Al final, cada uno vive dentro de su propio reflejo mental del mundo. Y cuanto más conscientes somos de ese filtro, más cerca estamos de ver, aunque sea por un instante, la realidad sin máscara. Como la mente edita el pasado. La memoria parece un archivo donde todo queda guardado tal y como ocurrió. Pero en realidad, no es un registro fiel, es un narrador creativo. Cada vez que recuerdas algo, tu cerebro no reproduce el pasado, lo reconstruye. Cambia matices, rellena vacíos, ajusta emociones. El recuerdo no es una fotografía, es una historia que se reescribe cada vez que la cuentas. Cuando evocamos un momento, la mente no busca la verdad, sino la coherencia. Quiere que lo que recordamos tenga sentido con la persona que creemos ser hoy. Si en el pasado actuaste de un modo que ahora no encaja contigo, el cerebro lo suaviza, lo justifica, lo acomoda. Si hubo dolor o culpa, cambia los colores del recuerdo para que duela menos. Así, poco a poco, el pasado se adapta a nuestras necesidades emocionales del presente. A veces idealizamos ciertas etapas, como si todo entonces fuera más simple, más feliz. Otras veces las teñimos de amargura, convencidos de que aquello fue el origen de todo lo que nos duele. Pero en ambos casos, lo que recordamos no es exactamente lo que ocurrió, sino la versión que nuestra mente necesita creer para sostener su equilibrio. También editamos el pasado sin darnos cuenta cuando contamos nuestra historia a otros. Cada narración añade o quita detalles. Cambiamos el orden, omitimos silencios, exageramos matices. Y con el tiempo, terminamos recordando la historia que contamos, no la experiencia original. La repetición fija la versión, y esa versión se convierte en lo que pasó. No es un error del cerebro, sino una función protectora. La memoria no busca precisión, busca sentido. Nos ayuda a mantener una identidad estable, a aprender, a perdonar, a seguir adelante.
pero también puede ser una trampa. Cuando creemos que nuestros recuerdos son absolutos, nos cerramos a comprenderlos desde otra perspectiva. Por eso, a veces, sanar no consiste en olvidar, sino en recordar distinto. Ver los hechos con una luz nueva. Reconocer que en aquel momento hicimos lo mejor que supimos, con los recursos que teníamos. Que quizá lo que llamamos culpa fue simplemente ignorancia, miedo o necesidad de amor. Al mirar así el pasado, no lo borramos, lo integramos. Cada vez que cambias, también cambia el significado de lo que viviste. Lo que antes dolía puede volverse sabiduría. Lo que te parecía un fracaso puede revelar su propósito. El pasado no está fijo, se mueve contigo, como una sombra que cambia de forma según la luz que la ilumina. Y tal vez esa sea una de las mayores libertades de la mente, poder reinterpretar lo que ya fue. Porque aunque no puedas alterar los hechos, siempre puedes transformar su sentido. Y cuando eso ocurre, algo en ti se libera. No porque el pasado haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo que lo recuerda. Como los sentidos nos engañan constantemente. Confiamos en nuestros sentidos como si fueran ventanas transparentes hacia la realidad. Creemos que lo que vemos, oímos y sentimos es una copia fiel del mundo. Pero la verdad es que los sentidos no nos muestran las cosas como son, sino como nuestro cerebro interpreta que son. No percibimos el mundo directamente, lo reconstruimos. Cada segundo, los ojos, los oídos, la piel y el resto del cuerpo envían millones de señales eléctricas al cerebro. Y el cerebro, incapaz de procesarlo todo, selecciona, interpreta y completa los huecos. Lo que ves no es lo que hay ahí fuera, sino lo que tu mente ha decidido mostrarte. El color, por ejemplo, no existe fuera de tu percepción, es una interpretación del cerebro sobre distintas longitudes de onda. El sonido tampoco es real hasta que un oído lo traduce en vibraciones comprensibles. El mundo físico, en esencia, no tiene colores ni ruidos. Solo energía. Los sentidos crean una experiencia útil, no verdadera. Son un mapa, no el territorio. Están diseñados para la supervivencia, no para la precisión. Te muestran lo que necesitas ver para moverte, comunicarte y protegerte, aunque eso implique simplificar o distorsionar. La visión periférica borra detalles para ahorrar energía, el oído se acostumbra a los sonidos constantes hasta hacerlos desaparecer, el tacto olvida la ropa que llevas para no saturarte. Tu mente filtra más de lo que muestra. Por eso, muchas ilusiones ópticas funcionan, porque exponen los atajos que usa el cerebro para interpretar la información. Cuando dos líneas parecen distintas y en realidad son iguales, o cuando crees escuchar tu nombre en un murmullo, lo que se revela no es un fallo del sistema, sino su naturaleza interpretativa. La percepción es una negociación entre lo que entra y lo que esperas encontrar. Incluso las emociones distorsionan lo que percibes. Un mismo gesto puede parecer amable o amenazante según tu estado interno. Si estás tranquilo, ves matices, si estás tenso, solo ves peligro. Los sentidos no actúan solos, trabajan junto a tus creencias, tu memoria y tu estado emocional. Así, la realidad que ves es siempre subjetiva, moldeada por quien la mira. Aceptar que los sentidos engañan no significa vivir en la desconfianza, sino en la curiosidad. Saber que lo que percibes es una versión, no la verdad absoluta, te vuelve más flexible, más atento, menos reactivo. Aprendes a mirar dos veces, a escuchar sin asumir, a dudar de tus primeras impresiones. Y entonces ocurre algo curioso, al reconocer que la percepción es limitada, tu visión del mundo se expande. Ves con más humildad, con más asombro. Descubres que detrás de la apariencia hay siempre algo más, invisible a los ojos, esperando ser percibido no con los sentidos, sino con la conciencia.
La distorsión de la memoria y la creación del yo. La memoria parece un archivo, un lugar donde guardamos los hechos tal como ocurrieron. Pero en realidad, no recordamos el pasado, lo reinventamos. Cada vez que evocamos algo, el cerebro no abre un cajón, sino que reconstruye la escena desde fragmentos dispersos, una imagen, un olor, una emoción, una interpretación. Y en ese proceso, cambia detalles, elimina otros y rellena huecos con imaginación. Lo que creemos recordar es, muchas veces, una versión nueva de la historia. Esa flexibilidad tiene un sentido. La memoria no busca exactitud, sino coherencia. Su propósito no es registrar, sino mantener la narrativa de quien creemos ser. Si hoy piensas que eres fuerte, recordarás tus batallas superadas. Si te sientes débil, recordarás tus fracasos. La mente selecciona y edita el pasado para sostener la identidad del presente. Por eso, lo que recordamos de nuestra infancia o de un amor antiguo cambia con el tiempo, no porque mintamos, sino porque nos convertimos en otra persona que mira ese recuerdo desde otro lugar. A veces, un olor o una canción despiertan una emoción intensa. No porque revivas el hecho, sino porque se reactiva la sensación que lo acompañó. La memoria no guarda momentos, guarda estados internos. Y al recordarlos, el cuerpo los recrea. La nostalgia, la culpa o la ternura son señales de que el pasado sigue vivo, no en la historia, sino en la emoción. Este mecanismo también puede ser una trampa. Cuando un recuerdo se repite mucho, se refuerza como una verdad inamovible. Y lo que fue una interpretación momentánea se convierte en parte del yo, una identidad construida a base de recuerdos seleccionados. Soy así porque me pasó esto, decimos, sin notar que ese así también ha sido elegido. El yo no es una esencia fija, sino una narrativa en curso, un cuento que la mente se repite para sentirse continua. La memoria, entonces, no solo conserva el pasado, lo actualiza para darle sentido al presente. Cada nueva versión de ti reescribe sus capítulos anteriores para que todo encaje. Así es como mantenemos la ilusión de ser el mismo, cuando en realidad, cada día somos un poco distintos. Comprender esto no quita valor a los recuerdos, los suaviza. Permite mirar atrás con menos rigidez, sabiendo que lo que fue también puede reinterpretarse. Que el pasado no está grabado, sino vivo, y puede transformarse cada vez que lo recordamos desde otro nivel de conciencia. Quizás la madurez consiste en eso, en dejar de usar la memoria como una prueba y empezar a verla como una historia en evolución. No para negar lo que ocurrió, sino para permitir que cada recuerdo cambie contigo. Porque, al final, lo que eres no es lo que pasó, sino lo que haces hoy con lo que recuerdas. El papel de la atención en la creación de la realidad. Tu mente no percibe el mundo tal como es, sino tal como lo mira. La atención es el foco que selecciona, de entre miles de estímulos, aquello que se vuelve real para ti. Todo lo que no recibe tu atención se desvanece en un fondo borroso, como si no existiera. Por eso se dice que donde pones tu atención, pones tu vida. El cerebro recibe millones de señales por segundo, pero solo puede procesar una pequeña parte. Esa selección define lo que experimentas. Dos personas pueden vivir la misma situación y salir con recuerdos completamente distintos, no porque los hechos hayan cambiado, sino porque cada una enfocó cosas diferentes. Una se fijó en el gesto amable, otra en el tono áspero. Una en la pérdida, otra en la oportunidad. La realidad no cambia, cambia el punto de mira. La atención funciona como un filtro emocional. Cuando estás preocupado, solo ves amenazas. Cuando estás agradecido, el mundo parece más generoso. No es magia, es biología. Tu cerebro amplifica lo que considera importante según tu estado interno. Así,
la mente no solo observa la realidad, la interpreta, la colorea y la moldea. Gran parte de nuestra experiencia diaria ocurre en piloto automático. Prestamos atención a lo urgente, no a lo esencial. Nos dejamos arrastrar por pensamientos repetitivos, notificaciones, pendientes. Pero cada vez que tu atención salta sin control, tu energía se dispersa. Te desconectas del presente, de ti mismo y del entorno. No es que la vida pase rápido, es que no estás mirando mientras ocurre. Cuando logras dirigir la atención de forma consciente, todo cambia. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, el peso del cuerpo sobre el suelo, la textura del aire, la calma que se esconde debajo del ruido. Al enfocar, el mundo se vuelve más nítido. Y con esa claridad, también llega la sensación de estar vivo de verdad. La atención es el pincel con el que pintas tu experiencia. Si la usas para alimentar pensamientos de miedo o queja, tu realidad se volverá estrecha y opaca. Si la diriges hacia la gratitud, la calma o la curiosidad, tu percepción se expande. Nada externo cambia de inmediato, pero tú sí, y eso basta para que el mundo empiece a responder de otro modo. Entrenar la atención no es un ejercicio intelectual, sino una forma de presencia. Significa recordar, una y otra vez, que puedes elegir en qué fijarte. Que siempre hay algo amable, silencioso o luminoso esperando ser mirado. La mente se vuelve el escenario de lo que decides observar. Y quizá ahí reside el verdadero poder mental, comprender que la realidad no se impone, se elige. Que cada pensamiento que sostienes, cada emoción que alimentas y cada instante que atiendes con plena presencia, está creando la versión del mundo que habitas. ¿Por qué el tiempo es una construcción mental? El tiempo parece algo externo y absoluto, una corriente que fluye sin detenerse y nos arrastra con ella. Pero en realidad, el tiempo que experimentas no está ahí fuera, está en tu mente. Es una creación psicológica, una forma que el cerebro utiliza para ordenar los acontecimientos y darle sentido a la experiencia. Sin esa estructura, la realidad sería un flujo caótico de sensaciones sin antes ni después. Cuando recuerdas, tu mente viaja hacia atrás, cuando imaginas, se adelanta. Pero ambos movimientos ocurren ahora, en el presente. El pasado y el futuro no existen fuera del pensamiento que los evoca. Lo único real es este instante, y sin embargo, pasamos la mayor parte del día atrapados en los otros dos. Revivimos lo que ya fue o anticipamos lo que aún no llega. Así, la mente convierte su herramienta más útil, el tiempo, en su mayor fuente de ansiedad. El cerebro no percibe el tiempo de forma uniforme. Cuando estás plenamente presente, los minutos parecen expandirse, cuando estás distraído, se escapan sin dejar huella. Los momentos intensos o emotivos se graban con detalle, mientras que los rutinarios se desvanecen. Por eso, el tiempo no se mide con relojes, sino con atención. Lo que realmente marca la diferencia no es cuántas horas vives, sino cuánta vida hay en tus horas. La mente crea una línea temporal para sostener la identidad. Yo fui, yo soy, yo seré, 3 puntos imaginarios que dan la sensación de continuidad. Pero si observas con detenimiento, el yo del pasado ya no existe y el yo del futuro aún no ha nacido. Solo hay una sucesión de presentes que la mente enlaza para contar una historia coherente. El tiempo psicológico es, en cierto modo, la sombra que proyecta la memoria sobre el ahora. Esa construcción mental es necesaria para orientarnos, para aprender, para planificar. Pero cuando olvidamos que es una herramienta, se convierte en una prisión. Sufrimos por lo que ya no puede cambiar o por lo que todavía no ha ocurrido. Nos cuesta estar donde realmente sucede la vida, aquí. No se trata de negar el tiempo, sino de usarlo con conciencia. Recordar sin quedar atrapado, planificar sin perderse en la anticipación.
Vivir en el presente no significa ignorar el pasado o el futuro, sino reconocer que solo existen cuando los piensas. Cada vez que vuelves al momento actual, a la respiración, a un sonido, a una sensación, el tiempo se detiene. Todo se vuelve más simple, más real. Quizá el presente no sea una fracción del tiempo, sino algo fuera de él, un punto inmóvil donde la vida siempre está ocurriendo. Y cuando lo habitas, el reloj deja de ser una amenaza. Porque descubres que, en el fondo, no estás dentro del tiempo, el tiempo está dentro de ti. La percepción selectiva y su impacto en nuestras creencias. Vivimos rodeados de más información de la que podríamos procesar. Millones de estímulos compiten por entrar en nuestra mente cada segundo, pero solo una mínima parte logra pasar el filtro de la atención. No vemos la realidad completa, sino una selección hecha por nuestras creencias. El cerebro actúa como un guardián que deja entrar lo que confirma su visión del mundo y descarta lo que la contradice. Si crees que las personas son egoístas, notarás los gestos de indiferencia y olvidarás las muestras de generosidad. Si piensas que la vida es difícil, tus ojos buscarán obstáculos y pasarán por alto las oportunidades. La mente no busca verdad, busca coherencia. Prefiere tener razón a descubrir algo nuevo. Este fenómeno se llama percepción selectiva y moldea nuestra realidad sin que lo notemos. No es una elección consciente, ocurre de manera automática, como un algoritmo interno que refuerza lo que creemos saber. Cada pensamiento actúa como un imán que atrae pruebas que lo validan. Y cuanto más tiempo sostenemos una creencia, más invisibles se vuelven los hechos que podrían cuestionarla. Así es como nacen los prejuicios, las opiniones rígidas, las certezas que dividen. No porque falte información, sino porque la mente la filtra antes de verla. Nuestro cerebro tiene un sesgo de confirmación incorporado. Todo lo que contradice nuestras ideas genera incomodidad y todo lo que las apoya nos produce alivio. Preferimos el alivio, aunque eso nos encierre. Pero hay algo esperanzador, ese filtro también puede reprogramarse. Cuando entrenas la atención para buscar lo contrario de lo que esperas, el mundo empieza a revelarte matices nuevos. Si crees que nada cambia, observa los pequeños gestos de transformación diaria. Si piensas que estás solo, mira con calma quien se cruza en tu camino. Cuando amplías la mirada, la realidad responde mostrando más de sí misma. La percepción selectiva no es un error, es un mecanismo de economía mental. Nos ayuda a orientarnos en el caos. Pero cuando se vuelve rígida, reduce la amplitud del mundo a la estrechez de una creencia. Por eso, la libertad interior comienza cuando te das cuenta de que no ves la realidad, sino una versión editada por ti mismo. Y en ese instante, algo se abre. La certeza se disuelve, la curiosidad vuelve. Empiezas a mirar no solo para confirmar, sino para descubrir. Y cada vez que logras hacerlo, la realidad te premia mostrándote algo que siempre estuvo ahí, esperando a ser visto. La mente como proyector del mundo. La mente no solo observa la realidad, la proyecta. Cada pensamiento, cada creencia, cada emoción actúa como una lente que tiñe lo que ves. No miras el mundo como es, sino como eres en ese momento. Lo externo se convierte en un espejo de lo interno. Por eso, dos personas pueden compartir la misma escena y vivirla como si fueran universos distintos. Cuando estás en calma, todo parece más amable. Cuando estás en tensión, cualquier gesto ajeno parece una amenaza. El mundo responde al estado mental que lo interpreta. Es como si llevaras gafas invisibles que cambian de color según lo que piensas y sientes. Lo que ves fuera no siempre revela la verdad del mundo, sino la verdad de tu percepción. La mente funciona como un proyector de cine. Las imágenes no provienen de la pantalla, sino del interior del aparato.
En el proyector están los recuerdos, las expectativas, las emociones no resueltas. Cada una lanza su luz sobre la realidad y crea la película que llamas mi vida. Lo que crees del mundo y de ti mismo define el argumento. Si esperas rechazo, lo verás incluso donde no existe. Si confías, el entorno parece responderte con la misma energía. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tu manera de mirarlo cambia por completo. La proyección mental es constante y, la mayoría del tiempo, inconsciente. Interpretamos los gestos de otros según nuestras heridas, las palabras según nuestros miedos. Lo que sentimos hacia afuera suele tener raíces dentro. Por eso, cuando algo nos irrita o nos hiere, la mente proyecta primero y observa después. No vemos personas, vemos reflejos de lo que necesitamos comprender. Aprender a reconocer esas proyecciones es un acto de honestidad profunda. No se trata de culparse, sino de comprender que lo que percibes no siempre pertenece al mundo, sino a tu propio mapa interno. Cuando entiendes eso, dejas de luchar contra las pantallas ajenas y empiezas a ajustar el proyector. Empiezas a ver el poder que tienes para transformar tu experiencia desde dentro. Al observarte con atención, notas que muchas interpretaciones se disuelven por sí solas. El juicio se vuelve más suave, la emoción más clara, la realidad menos hostil. Comprendes que el mundo no te hace sentir de una manera determinada, tú respondes a él según las imágenes que proyectas. Y entonces ocurre algo sutil pero inmenso. Al limpiar la lente, el mundo parece cambiar de textura. Lo cotidiano se vuelve más nítido, los demás más humanos, el presente más habitable. Ya no miras desde la herida, sino desde la conciencia. Y descubres que, en el fondo, la mente no solo proyecta lo que teme, también puede proyectar lo que ama. La mente predictiva, ver no es observar, es anticipar. Creemos que abrimos los ojos y vemos el mundo. Pero lo que en realidad sucede es más sutil y sorprendente, el cerebro no observa, sino que predice. Cada instante, antes de que la información sensorial llegue por completo, la mente ya ha construido una versión anticipada de lo que espera percibir. Vemos el pasado proyectado sobre el presente, una película mental que se actualiza a cada milésima de segundo. Esta predicción constante tiene una razón biológica. El cerebro busca eficiencia, no verdad. Si tuviera que analizar desde cero cada forma, cada sonido, cada textura, se saturaría en segundos. Por eso utiliza la experiencia previa como un molde, compara lo que entra con lo que recuerda y corrige los errores mínimos. En otras palabras, no percibimos para comprender, sino para confirmar lo que ya creemos saber. Por eso, cuando caminas por una calle conocida, no ves cada detalle nuevo, tu mente rellena el paisaje con lo que debería estar ahí. Cuando alguien te dice una palabra incompleta, tu cerebro la completa automáticamente. Si oyes un ruido inesperado, tu sistema nervioso reacciona antes incluso de identificarlo. El presente, para la mente, es una suposición momentánea. Este mecanismo es útil hasta que interfiere con la realidad. Porque cuanto más fuerte es la predicción, más difícil es ver lo que realmente ocurre. Si crees que alguien te ignora, interpretarás su silencio como rechazo. Si piensas que el día irá mal, cada pequeño tropiezo confirmará tu historia. No ves lo que es, sino lo que temes o esperas que sea. La percepción se convierte en un espejo de tus anticipaciones. Lo fascinante es que el cerebro ajusta el mundo a su modelo interno, incluso a nivel sensorial. Si esperas calor, sientes más temperatura. Si crees oír tu nombre, tu oído amplifica las frecuencias que coinciden con él. La mente busca coherencia antes que exactitud. Y mientras tanto, la conciencia observa desde atrás, recibiendo una realidad ya editada. Sin embargo, hay un modo de romper ese ciclo, la atención plena.
Cuando observas sin intentar comprender, sin etiquetar ni anticipar, el cerebro deja de comparar y empieza a percibir. Por un instante, se interrumpe el guión automático y surge la experiencia directa, el sonido tal cual, el color sin nombre, el momento sin pasado. Esa pausa es breve, pero transformadora. Porque muestra que detrás de cada predicción hay algo más silencioso, una conciencia capaz de mirar sin filtros, libre del hábito de suponer. Y entonces, por fin, ves no lo que esperas, sino lo que es. Como el cerebro reacciona a lo que cree, no a lo que es. El cerebro no responde a la realidad, responde a su interpretación de ella. Lo que sientes, decides o temes no proviene directamente de lo que sucede afuera, sino de lo que tu mente cree que está pasando. Es una distinción sutil, pero determina casi todo lo que experimentas. Si crees que alguien te juzga, tu cuerpo reaccionará con ansiedad aunque nadie haya dicho una palabra. Si piensas que no puedes lograr algo, el cerebro activará señales de cansancio y desmotivación antes de intentarlo. No importa lo real que sea la situación, el sistema nervioso siempre obedece a la historia que tú percibes como cierta. El cerebro es un órgano predictivo. No espera a que las cosas ocurran, las anticipa. Interpreta cada estímulo con base en recuerdos, creencias y experiencias previas. Por eso, dos personas pueden vivir exactamente el mismo momento y sentir emociones opuestas. La realidad externa es la misma, pero la interna, completamente distinta. Imagina a dos personas bajo la lluvia. Una sonríe, siente frescura y libertad. La otra se enfurece, se cubre y corre buscando refugio. El hecho es idéntico, pero el cerebro de cada una ha dado un significado diferente. Así opera siempre, no reacciona al mundo, sino al sentido que le asigna. Este mecanismo tiene una intención: ahorrar energía. Es más rápido predecir que analizar desde cero. Pero esa eficiencia tiene un costo. Cuando tus creencias están teñidas de miedo, de inseguridad o de experiencias pasadas, tu cerebro interpreta el presente desde ese filtro. Y entonces, aun en momentos de calma, puedes sentirte en peligro. La buena noticia es que ese mismo sistema puede reprogramarse. Cada vez que cuestionas una interpretación, el cerebro se ve obligado a reconsiderar su predicción. Si logras interrumpir el pensamiento automático, esa voz que dice esto va a salir mal o no soy capaz, abres espacio para una nueva respuesta. Y con la repetición, el cerebro aprende que no todo lo desconocido es una amenaza. Cuando cambias lo que crees, cambias la forma en que tu cuerpo reacciona. La mente deja de ver enemigos donde solo hay incertidumbre y empieza a percibir oportunidades donde antes solo veía riesgo. El corazón se calma, la respiración se vuelve más profunda, la mirada más abierta. Comprender esto no es solo un ejercicio mental, es una práctica de libertad. Significa aceptar que no puedes controlar el mundo, pero sí la manera en que lo interpretas. Que la realidad no siempre cambia, pero tu relación con ella, sí. El cerebro siempre reaccionará a lo que cree. Por eso, cultivar creencias más conscientes es como enseñar a tu mente a ver con otros ojos. A reconocer que el peligro no siempre es real, que la paz no depende de lo externo, y que muchas veces, el cambio más profundo no ocurre afuera, sino en la historia que eliges contarte sobre lo que ves. Como el cuerpo responde a ideas, no solo a hechos. El cuerpo no distingue con claridad entre lo que ocurre fuera y lo que imaginas dentro. Para él, una idea suficientemente vívida puede ser tan real como un hecho. Basta pensar en una situación que te asuste para que el corazón se acelere, o recordar algo triste para sentir un nudo en la garganta. Así de poderosa es la conexión entre mente y cuerpo. Cada pensamiento es una señal eléctrica que viaja por el cerebro y termina traduciéndose en química.
Si la idea genera miedo, el cuerpo libera adrenalina y cortisol. Si genera calma, produce serotonina y endorfinas. En ambos casos, las sustancias son reales, aunque el estímulo sea solo una imagen mental. El cuerpo responde no a los hechos, sino a la historia que el cerebro le cuenta sobre ellos. Por eso, cuando imaginas un fracaso, te tensas como si ya hubiera ocurrido. Cuando anticipas una conversación incómoda, respiras más rápido. Cuando piensas en alguien que te inspira confianza, el pecho se abre. Todo sucede en segundos, sin que intervenga la voluntad. Es la mente enviando mensajes que el cuerpo obedece con absoluta fidelidad. Este mecanismo explica por qué la preocupación puede agotar tanto como una experiencia real. El cerebro repite la escena en su teatro interno, y cada vez que lo hace, el cuerpo reproduce la misma reacción. La mente no necesita que algo esté pasando para activar sus alarmas. Solo necesita creer que podría pasar. Pero este mismo principio también puede usarse a favor. Visualizar conscientemente un resultado positivo o una sensación de bienestar puede cambiar el estado físico. Al imaginar con detalle un momento de calma, la respiración se estabiliza, el ritmo cardíaco disminuye y los músculos se relajan. No porque estés engañando al cuerpo, sino porque le estás enseñando una nueva forma de respuesta. La mente es un laboratorio donde ensayamos el futuro. Si llenas ese espacio de ideas de miedo, el cuerpo vivirá en alerta constante. Si lo llenas de pensamientos de confianza, el cuerpo empezará a reconocer la paz como su estado natural. Lo importante no es negar las emociones difíciles, sino recordar que también puedes crear otras. El cuerpo no sabe de pasado ni de futuro. Solo siente lo que la mente proyecta en el presente. Cuando lo entiendes, descubres que muchas de tus tensiones no vienen de lo que te ocurre, sino de lo que imaginas que ocurrirá. Aprender a distinguir entre ambos es una forma de libertad. Porque si el cuerpo reacciona a lo que crees, también puede aprender a descansar en lo que eliges creer. Y entonces, la mente ya no será una fuente de alarma, sino una fuente de equilibrio. Un espacio donde las ideas no sean amenazas, sino semillas de calma. Y en ese estado, por fin, cuerpo y pensamiento pueden encontrarse en silencio, sin miedo, sin prisa, solo respirando el mismo instante. Como el lenguaje moldea lo que pensamos. El lenguaje no solo sirve para comunicarnos, también define los límites de nuestra mente. Cada palabra que usamos encierra una forma de ver el mundo, una estructura de pensamiento. Sin darnos cuenta, pensamos con las herramientas que el idioma nos ofrece, y esas herramientas no son neutras. Las palabras que aprendimos desde pequeños construyeron el marco invisible dentro del cual interpretamos la realidad. Cuando dices yo, estás trazando una frontera entre tú y todo lo demás. Cuando dices bueno o malo, divides lo que es aceptable de lo que no lo es. Cuando nombras algo, lo separas del resto del universo para poder entenderlo. Así, el lenguaje nos permite ordenar la experiencia, pero también la fragmenta. Nos da la ilusión de que la vida puede dividirse en categorías estables, cuando en realidad todo está en constante cambio. El poder del lenguaje está en que no solo describe la realidad, sino que la crea. Si a un niño le repiten eres inteligente, su cerebro se desarrolla bajo esa creencia. Si le dicen eres torpe, el mensaje también deja huella. Las palabras no son solo sonidos, son señales que el cuerpo interpreta, emociones que se activan, identidades que se consolidan. Por eso, el modo en que nos hablamos a nosotros mismos determina gran parte de lo que somos. En muchas culturas antiguas, se creía que nombrar algo era darle vida. Esa intuición sigue siendo cierta. Lo que no nombramos, no existe del todo para la mente. Por eso, poner en palabras lo que sentimos puede ser un acto de liberación. Decir estoy triste permite reconocer la emoción y empezar a transformarla.
El silencio, cuando es miedo a nombrar, mantiene lo no dicho atrapado dentro. Cada idioma refleja una manera distinta de percibir el mundo. Hay lenguas donde no existen palabras para culpa o propiedad y sus hablantes piensan de otra forma. Lo que no puede decirse, difícilmente puede pensarse con claridad. Así, el lenguaje se convierte en una jaula invisible. Creemos que pensamos libremente, pero en realidad nos movemos dentro de sus límites. La buena noticia es que también podemos usar las palabras para expandir esos límites. Elegir hablar con más conciencia, usar términos que inspiren en lugar de limitar, modificar la forma en que describimos nuestras experiencias. Decir estoy aprendiendo en vez de fracasé, o estoy cambiando en lugar de no puedo más. Cada frase nueva abre un espacio distinto en la mente, un territorio que antes no existía. El lenguaje no solo moldea lo que pensamos, moldea lo que somos capaces de imaginar. Por eso, cuidar las palabras es cuidar la realidad que construimos. En cada conversación, en cada pensamiento, estamos escribiendo el guión invisible de nuestra vida. Y cuando cambiamos ese guión, poco a poco, el mundo también empieza a hablar un idioma distinto con nosotros. Como la imaginación entrena la realidad. La imaginación no es una simple fantasía. Es una herramienta profunda, una extensión creativa de la mente que puede moldear la experiencia tanto como los hechos. Cuando imaginas, el cerebro no se limita a soñar, ensaya. Activa los mismos circuitos neuronales que usarías si estuvieras viviendo realmente aquello que visualizas. Por eso, lo que imaginas con fuerza puede entrenar tu realidad antes de que ocurra. Cada pensamiento vívido es una simulación. Si imaginas tocar un instrumento, los músculos implicados reciben impulsos eléctricos reales. Si te visualizas superando un miedo, el sistema nervioso aprende a responder con más calma cuando enfrentas la situación. El cerebro no distingue del todo entre lo que pasa afuera y lo que se representa adentro. Para él, imaginar es una forma de practicar la vida. Muchos atletas, artistas y científicos lo han intuido sin saberlo explicar. Antes de una competencia, un músico o un corredor visualiza cada movimiento, cada sonido, cada respiración. No solo se prepara físicamente, entrena la mente para habitar ese momento con naturalidad. Lo que se imagina repetidamente deja de parecer extraño, y el cuerpo, guiado por esa familiaridad, responde con mayor precisión. Pero la imaginación no solo sirve para el rendimiento. También moldea la identidad. Cuando imaginas una versión de ti más libre, más segura, más compasiva, el cerebro empieza a construirla. Las conexiones neuronales se reorganizan, las emociones se alinean y, poco a poco, tus acciones comienzan a reflejar esa imagen. Imaginarnos diferentes no es escapar de la realidad, sino entrenarla desde adentro. Lo contrario también sucede. Si visualizas escenarios negativos una y otra vez, el cuerpo se prepara para ellos. Libera hormonas de estrés, tensa los músculos, reduce la creatividad. La mente no sabe que estás solo pensando, reacciona como si estuvieras viviendo lo temido. Por eso, cuidar la imaginación es cuidar la dirección de la energía. La clave está en la intención. No se trata de fantasear con lo imposible, sino de usar la imaginación como un laboratorio donde ensayas emociones, actitudes y caminos nuevos. Imagina lo que deseas, pero también cómo se siente estar ahí. El cuerpo aprende a reconocer ese estado y, cuando llega el momento real, sabe cómo responder. Imagina con detalle, pero sin apego. No se trata de controlar el resultado, sino de preparar la mente para recibirlo. La imaginación es el terreno donde la realidad empieza a tomar forma. Y cuando se usa con conciencia, deja de ser un escape para convertirse en una guía. Porque, en el fondo, lo que somos hoy fue alguna vez algo que imaginamos.
Cada avance, cada cambio, cada paso que diste en tu vida comenzó con una imagen en tu mente. Y quizás el siguiente también esté esperándote ahí, listo para que te atrevas a imaginarlo un poco más fuerte. Cómo la mente interpreta la incertidumbre. La mente humana tiene una relación complicada con lo incierto. Necesita sentir que entiende, que controla, que puede anticipar lo que vendrá. Cuando algo escapa de ese marco, se activa un vacío que el cerebro se apresura a llenar con explicaciones, aunque no sean ciertas. No soporta no saber y por eso inventa significados, interpreta señales, busca patrones donde quizá no los hay. La incertidumbre, en realidad, no es el problema. Es la reacción de la mente frente a ella lo que nos desequilibra. Ante lo desconocido, el cerebro se pone en modo alerta. Libera sustancias de estrés, aumenta la atención y genera pensamientos acelerados. No porque el peligro sea real, sino porque lo posible se siente tan amenazante como lo cierto. Para la mente, imaginar un riesgo puede ser tan intenso como vivirlo. Por eso, en los momentos de cambio, sentimos ansiedad. La mente quiere un mapa, una respuesta, una dirección clara. Pero la vida no siempre ofrece coordenadas exactas. Entonces el cerebro llena el vacío con suposiciones, seguro saldrá mal, me van a rechazar, no lo voy a lograr. Son intentos de protegernos del caos, aunque en realidad solo amplifican el miedo. El problema es que cuanto más buscamos certeza, más rígidos nos volvemos. La mente empieza a rechazar todo lo que no encaja con sus predicciones, y el mundo se vuelve más estrecho. Sin embargo, cuando logramos aceptar la incertidumbre, algo cambia. El cuerpo se relaja, la atención se abre y la vida empieza a desplegar matices que antes no veíamos. Aceptar no significa resignarse. Significa reconocer que el futuro no puede controlarse, pero sí puede habitarse con presencia. Significa confiar en la propia capacidad para responder, no en la ilusión de que todo estará bajo control. Esa diferencia lo cambia todo. La incertidumbre es el territorio donde nacen las posibilidades. Si todo estuviera definido, no habría espacio para lo nuevo. Lo que hoy genera miedo, mañana puede convertirse en una oportunidad que no habrías imaginado. Pero para verlo, hay que tolerar el espacio del no saber, sin llenarlo de pensamientos automáticos. Cuando la mente se calma, la incertidumbre deja de ser una amenaza y se convierte en un campo fértil. Un lugar donde lo impredecible puede volverse guía y no enemigo. La claridad no siempre viene de entender, sino de aprender a estar. Así que cuando no sepas qué va a pasar, respira. Deja que el silencio haga su trabajo. La vida no siempre necesita tus conclusiones, a veces, solo espera que dejes espacio para que el camino se revele por sí mismo. Como los pensamientos dan forma a la experiencia. Cada pensamiento es una semilla que cae sobre la mente. Algunas germinan en calma, otras en miedo, otras en deseo. Pero todas, de una forma u otra, transforman la manera en que sentimos y vivimos el mundo. No pensamos sobre la realidad, la creamos al pensarla. El cerebro no distingue del todo entre lo que imagina y lo que sucede. Cuando una idea se repite, activa los mismos circuitos neuronales que si fuera real. Si piensas en un problema, tu cuerpo responde con tensión. Si imaginas algo agradable, tu corazón se relaja. Cada pensamiento es un estímulo físico, químico y emocional. Por eso, la experiencia no comienza fuera, sino dentro. Nuestra mente es una narradora que da forma al instante. Si estás perdido en pensamientos de preocupación, el presente se encoge. Si te hablas con gratitud, el mismo instante se expande. La realidad externa es la misma, pero la interpretación interna cambia su textura.
Todo lo que vivimos pasa antes por el filtro del pensamiento, y ese filtro tiñe cada sensación. No se trata de pensar en positivo, la mente no obedece consignas superficiales, sino de darse cuenta del poder que tiene cada pensamiento. Observar sin juzgar qué tipo de historias construyes a diario, qué suposiciones te acompañan, qué frases repites sin notarlo, qué imágenes mentales proyectas sobre el futuro. Cada una de ellas es una orden silenciosa que el cuerpo y la emoción obedecen. El pensamiento es creador no porque cambie mágicamente el mundo, sino porque cambia la conciencia desde la cual lo experimentas. Y esa conciencia, al modificarse, altera tu manera de actuar, de decidir, de percibir. Lo que piensas influye en lo que eliges, y lo que eliges transforma el entorno. Así, lo invisible se convierte en forma. Cuando aprendes a observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos, surge un espacio interior. En ese espacio, ya no eres la voz que habla, sino quien la escucha. Y desde ahí, puedes elegir, ¿quieres seguir pensando desde el miedo o desde la curiosidad? ¿Desde la carencia o desde la posibilidad? Poco a poco descubres que el pensamiento no es un enemigo ni un amo, sino una herramienta. Una corriente que puedes dejar fluir o dirigir con suavidad. Y cuanto más consciente eres de ella, más clara se vuelve la experiencia. Porque al final, la calidad de tus pensamientos define la calidad de tu mundo. Cómo programar la mente con visualización y repetición. La mente aprende por repetición. No distingue entre una experiencia real y una imaginada con suficiente detalle. Lo que repites, lo refuerzas. Lo que visualizas con emoción, lo conviertes en una instrucción que el cerebro toma en serio. Así es como el pensamiento se transforma en hábito, y el hábito, en realidad. Cada vez que imaginas una escena, el cerebro activa los mismos circuitos neuronales que usarías si realmente estuvieras viviéndola. Si te visualizas hablando con seguridad, se encienden las áreas del lenguaje y del equilibrio corporal. Si te ves logrando una meta, el sistema nervioso ensaya la respuesta de satisfacción. Es un entrenamiento interno, una práctica invisible que prepara al cuerpo y a la mente para actuar en coherencia con esa imagen. Por eso, visualizar no es fantasear. Es educar la atención, dirigir la energía hacia una dirección concreta. Cuando una imagen mental se repite con claridad y emoción, el cerebro empieza a registrarla como una posibilidad real. Cambia la manera en que percibes los obstáculos, modifica tu postura, tu tono de voz, incluso tu manera de mirar. Te vuelves congruente con lo que ya estás ensayando dentro de ti. La clave está en la emoción. Una visualización sin sentimiento es solo un pensamiento vacío. Pero cuando sientes lo que imaginas, cuando tu cuerpo experimenta la calma, la alegría o la confianza de ese escenario, las neuronas crean conexiones más fuertes. El cerebro dice, esto es importante, repitámoslo. Así se forma la programación mental, una red de asociaciones que se refuerza con cada repetición. El lenguaje también cumple su papel. Repetir frases, afirmaciones o ideas no cambia la realidad por arte de magia, pero sí cambia el filtro con el que la interpretas. Al repetir soy capaz, no estás engañando a tu mente, la estás recordando una y otra vez cómo se siente la confianza, hasta que se vuelve una respuesta automática. Visualizar no significa controlar el futuro, sino preparar la mente para recibirlo sin miedo. Significa evitar de antemano la emoción que quieres sentir. No se trata de negar los desafíos, sino de entrenarte para enfrentarlos desde otro estado interno. Al principio puede parecer un juego mental. Pero con el tiempo, notas cómo tus pensamientos se vuelven más estables, cómo las reacciones cambian, cómo el cuerpo responde con más calma. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya lo habías practicado antes.
La repetición constante reescribe los mapas mentales. Lo que un día fue esfuerzo, se convierte en naturaleza. Y entonces entiendes que no estás intentando forzar la mente, sino recordarle algo que ya sabía, que cada imagen sostenida con fe y emoción es una semilla, y que el cerebro, silenciosamente, siempre está trabajando para que florezca. El bucle entre emoción, pensamiento y realidad. La mente no piensa en el vacío. Cada pensamiento lleva consigo una emoción, y cada emoción alimenta nuevos pensamientos. Es un ciclo constante, una danza invisible entre lo que sientes, lo que piensas y lo que terminas viviendo. Todo comienza con una interpretación. Algo ocurre, una palabra, una mirada, un recuerdo, y el cerebro le da un significado. Ese significado genera una emoción, y esa emoción influye en el siguiente pensamiento. Si percibes amenaza, el cuerpo se tensa; si percibes aceptación, se relaja. Y según el estado del cuerpo, el pensamiento cambia su tono. Con el miedo, todo parece más oscuro; con la calma, todo parece posible. Este bucle ocurre millones de veces al día, y sin darnos cuenta, va construyendo la realidad que experimentamos. No porque el mundo cambie a cada instante, sino porque cambia la forma en que lo percibimos. Cuando estás triste, todo parece más lento. Cuando estás entusiasmado, el tiempo vuela. La emoción colorea el pensamiento, y el pensamiento, a su vez, refuerza la emoción. Así se forman los estados mentales prolongados. Un pensamiento pesimista genera tristeza, la tristeza lleva a nuevos pensamientos negativos, y la mente termina encerrada en su propio eco. Lo mismo ocurre con la alegría o la confianza. Cuando piensas con gratitud, el cuerpo se siente más ligero, y ese bienestar inspira pensamientos más abiertos. Romper ese ciclo no significa eliminar las emociones, sino interrumpir el diálogo automático que las mantiene activas. Observar el momento en que un pensamiento provoca una sensación, o una sensación provoca un pensamiento. Ese pequeño instante de atención es suficiente para abrir un espacio. En ese espacio, el bucle pierde fuerza. La mente humana busca coherencia. Si el cuerpo se siente tranquilo, los pensamientos se adaptan a ese estado. Si se siente amenazado, el cerebro fabricará historias para justificar la tensión. Por eso, el equilibrio no siempre se alcanza pensando distinto, sino sintiendo distinto. Respirar, moverse, soltar el cuerpo puede cambiar todo el curso mental de un día. Con el tiempo, aprendes a reconocer que no todo lo que sientes es verdad, y no todo lo que piensas merece tu atención. La emoción informa, pero no define. El pensamiento interpreta, pero no decide por sí solo. Ambos se reflejan y se transforman mutuamente, creando una realidad que parece sólida, pero en realidad es maleable. Comprender este bucle no te separa del mundo, te devuelve a él con más conciencia. Te recuerda que no estás atrapado en tus emociones ni en tus pensamientos, estás aprendiendo a ver cómo se crean, cómo se alimentan, cómo desaparecen. Y en esa comprensión silenciosa, la mente se vuelve más libre y la realidad un poco más amable. El efecto placebo como demostración del poder mental. Entre todos los misterios de la mente, pocos son tan reveladores como el efecto placebo. Un simple pensamiento, la creencia de que algo nos sanará, puede activar en el cuerpo los mismos mecanismos que un tratamiento real. Lo asombroso es que no se trata de un truco ni de una ilusión pasajera, es la prueba más clara de que la mente no solo interpreta la realidad, sino que también puede transformarla desde adentro. Cuando una persona cree que una pastilla la aliviará, aunque sea solo azúcar, el cerebro responde liberando sustancias químicas reales, endorfinas, dopamina, hormonas que reducen el dolor y restauran el equilibrio.
El cuerpo no necesita saber que es falso, le basta con creer que es verdad. La expectativa se convierte en una orden biológica. Este fenómeno revela una ley profunda: el pensamiento tiene poder fisiológico. No cura por magia, sino porque las redes neuronales que sostienen una creencia activan los sistemas de curación del cuerpo. Así, el placebo no demuestra la eficacia del engaño, sino la capacidad del cerebro de generar su propia medicina. Durante años, la ciencia intentó ignorar este efecto por considerarlo un obstáculo. Pero al estudiarlo con más detalle, descubrió algo inquietante: los pacientes que creen en su recuperación se recuperan más rápido, incluso cuando el tratamiento no tiene principio activo. No es la sustancia lo que obra el cambio, sino la interpretación que la mente hace de ella. El placebo también tiene un reverso: el efecto nocebo. Cuando creemos que algo nos hará daño, el cuerpo reacciona en consecuencia. Una simple idea puede aumentar el dolor, provocar síntomas o intensificar el malestar. Es la misma energía, dirigida en la dirección opuesta. Lo que cambia es el significado que le damos a la experiencia. El poder del placebo no está solo en la fe, sino en la atención. Al creer que algo te ayudará, enfocas tu energía, calmas tu ansiedad y permites que los procesos naturales del cuerpo actúen sin interferencia. Es como si la mente, al soltar el miedo, desbloqueara la inteligencia del organismo. Comprender esto no significa abandonar la medicina, sino reconocer que la mente forma parte del tratamiento. Ninguna pastilla, técnica o terapia puede separarse del estado interior de quien la recibe. Lo que pensamos sobre lo que nos pasa influye directamente en cómo nos pasa. Cada pensamiento es una señal eléctrica, cada emoción una química. Y cuando esas señales y químicas se alinean con la esperanza, el cuerpo responde como si hubiera recibido una orden de curación. Tal vez esa sea la enseñanza más poderosa del placebo, que la fe, en el fondo, es una forma de biología dirigida por la mente. Expectativas, el motor invisible de tus resultados. Vivimos guiados por una fuerza silenciosa que casi nunca notamos: las expectativas. No son simples pensamientos, sino moldes invisibles que la mente coloca sobre el futuro. Cada expectativa es una forma de decirle al mundo cómo creemos que será lo que viene y, sin darnos cuenta, muchas veces el mundo responde a esa creencia. Cuando esperas algo con miedo, tu cuerpo se prepara para el peligro. El pulso se acelera, la respiración se acorta, la mirada busca señales de amenaza. Cuando esperas algo con confianza, sucede lo contrario: los músculos se relajan, la mente se abre y el cuerpo se alinea con la posibilidad. En ambos casos, la situación externa es la misma. Lo que cambia es la expectativa con la que la enfrentamos. Las expectativas funcionan como imanes. Atraen comportamientos, reacciones y resultados que se ajustan a la visión que mantenemos. No porque tengamos un control mágico sobre la realidad, sino porque actuamos y percibimos en coherencia con lo que creemos que ocurrirá. Si crees que alguien te va a fallar, observarás cada gesto dudoso como una confirmación. Si confías en que las cosas saldrán bien, notarás señales de apoyo y sincronía. La mente filtra la experiencia según el guión que ha decidido escribir. Desde pequeños, aprendemos a esperar lo que el entorno nos enseñó. Si crecimos oyendo que la vida es dura, esperamos obstáculos. Si escuchamos que todo tiene solución, nuestra mente buscará salidas. Así, sin darnos cuenta, repetimos historias heredadas. Cada expectativa es una predicción emocional que intenta adelantarse al dolor o al fracaso. Pero al hacerlo, también puede cerrarnos a lo nuevo. Las expectativas negativas actúan como profecías que se cumplen solas. Generan tensión, reducen la atención y limitan las oportunidades de cambio. Por el contrario, las expectativas abiertas,
flexibles, invitan al aprendizaje. No se trata de pensar en positivo de forma ingenua, sino de dejar espacio para lo inesperado. De permitir que la vida tenga margen para sorprenderte. Cuando esperas desde la confianza, no todo sale perfecto, pero te mueves con otra energía. Tomas decisiones distintas, escuchas mejor las señales, reaccionas con más calma. Y poco a poco, esa actitud interior se convierte en un campo magnético que modifica tu entorno. Cada día, sin saberlo, estás programando tu experiencia a través de lo que esperas. Antes de un encuentro, de un proyecto, de un cambio, pregúntate, ¿qué estoy anticipando? ¿Miedo o posibilidad? Esa simple conciencia puede alterar todo el desenlace. Las expectativas no son verdades, son semillas. Algunas germinan en miedo, otras en fe. Lo importante es elegir qué tipo de futuro quieres cultivar dentro de ti. Porque al final, lo que esperas, en gran medida, termina siendo lo que encuentras. La autosugestión y el poder de la mente sobre el cuerpo. El cuerpo escucha todo lo que la mente dice. Cada pensamiento, cada imagen, cada palabra interna es una instrucción que el organismo traduce en química, ritmo y sensación. No es magia, es biología con dirección mental. La autosugestión, ese diálogo constante entre la mente y el cuerpo, puede enfermarnos o sanarnos, agotarnos o darnos energía, según el tipo de mensaje que estemos enviando sin darnos cuenta. Cuando alguien imagina un recuerdo doloroso, el corazón se acelera, la respiración cambia, los músculos se tensan. El cerebro no distingue entre lo que sucede afuera y lo que se representa adentro. Por eso, una idea sostenida con suficiente emoción se vuelve una experiencia real para el cuerpo. Esta es la base de la autosugestión. La mente crea señales que el organismo obedece como si fueran hechos. Durante siglos, este fenómeno se consideró un misterio. Hoy sabemos que la sugestión activa los mismos circuitos neuronales que la experiencia directa. Si una persona visualiza una escena de calma, su sistema nervioso se relaja como si realmente estuviera allí. Si repite con convicción "me siento mejor", el cerebro ajusta su química para hacerlo posible. Lo que pensamos no solo describe la realidad, la modifica. Cada célula del cuerpo responde a los mensajes del pensamiento. Por eso, cuando repetimos ideas negativas, soy débil, no puedo, todo va mal, el cuerpo lo siente como una orden. Pero cuando instalamos pensamientos de confianza y bienestar, los circuitos internos empiezan a alinearse con esa dirección. La mente no distingue entre lo que teme y lo que imagina con fe. La autosugestión no se trata de autoengañarse, sino de elegir conscientemente el tipo de mensaje que queremos cultivar. No se trata de negar lo que duele, sino de ofrecerle una interpretación que nos devuelva poder. Decir "voy a mejorar, puedo hacerlo, todo pasa y aprendo" no es una simple frase, es una semilla que, repetida con atención, transforma los procesos internos. Por eso, los antiguos sabían que las palabras tienen energía. Oraciones, mantras, afirmaciones o pensamientos positivos son distintas formas de dirigir la atención hacia lo que queremos crear. Cada vez que repetimos algo con convicción, reforzamos un circuito neuronal. Con el tiempo, ese circuito se convierte en un hábito mental y el hábito en una forma de ser. La autosugestión funciona en ambos sentidos. Puede ser un puente hacia la sanación o una trampa que mantiene el miedo. La clave está en hacerse consciente de qué tipo de mensajes dominan tu mente. Si te hablas con dureza, tu cuerpo lo siente. Si te hablas con comprensión, también. La mente es la voz que da forma a la biología. Elegir bien lo que nos decimos no cambia el mundo externo de inmediato, pero sí cambia la manera en que lo habitamos. Y cuando eso sucede, el cuerpo lo nota y responde en consecuencia.
La influencia de las creencias en la realidad percibida. Las creencias son los cimientos invisibles de la mente. No las vemos, pero todo lo que pensamos, sentimos y percibimos se apoya sobre ellas. Actúan como un sistema operativo silencioso que da sentido a la vida, define lo posible y lo imposible, lo correcto y lo incorrecto. Y lo más sorprendente es que, sin darnos cuenta, vemos el mundo a través de ellas, como si fueran el cristal de una lente que nunca nos quitamos. Cada persona vive dentro de un conjunto de creencias que moldean su realidad diaria. Si alguien cree que la vida es una lucha, interpretará cada dificultad como una prueba. Si cree que el mundo es generoso, verá oportunidades donde otros solo ven obstáculos. La realidad no cambia, pero la manera de mirarla sí. Y esa mirada transforma la experiencia. Las creencias no nacen de la reflexión consciente, la mayoría se forman en la infancia, cuando aún no teníamos herramientas para cuestionar. Absorbemos las ideas del entorno, de la familia, la cultura, la religión, la educación y las convertimos en verdades incuestionables. Con el tiempo, esas verdades se vuelven tan familiares que dejamos de verlas. Y sin embargo, determinan lo que esperamos del mundo y lo que creemos merecer. La mente tiende a confirmar sus creencias. Busca pruebas que las refuercen y evita lo que las contradice. Si piensas que no puedes confiar en nadie, notarás solo las decepciones. Si crees que nada sale bien, tu atención irá directo a los fallos. Este mecanismo, conocido como sesgo de confirmación, convierte la creencia en una profecía que se cumple sola. La realidad acaba reflejando lo que tú proyectas en ella. Pero hay algo poderoso, las creencias no son estructuras fijas, sino mapas mentales que pueden reescribirse. Cada vez que cuestionas una idea limitante, el cerebro abre una nueva ruta. Cuando te atreves a pensar diferente, el mundo empieza a responder de otra manera. Cambiar una creencia no modifica solo la mente, altera la química, el comportamiento, la percepción. Por eso, el trabajo más profundo no consiste en acumular conocimiento, sino en revisar las creencias que sostienen tu forma de ver. Preguntarte, ¿qué doy por hecho sobre mí? ¿Sobre los demás? ¿Sobre la vida? A veces, basta con dudar para que el muro empiece a agrietarse. La libertad interior nace cuando descubres que ninguna creencia es absoluta, que puedes conservar las que te expanden y soltar las que te encierran. Entonces la mente se vuelve más ligera, más permeable, más viva. Y la realidad, al reflejar ese cambio, se transforma contigo. La mente simbólica, como los significados transforman el mundo. El ser humano no vive solo en el mundo de los hechos, sino en el mundo de los significados. Todo lo que vemos, sentimos o recordamos pasa por el filtro de la interpretación. La mente no se conforma con lo que ocurre, necesita traducirlo en símbolos. Busca sentido, propósito, conexión. Y en ese proceso, convierte la realidad en una historia personal. Desde tiempos antiguos, los símbolos han sido el lenguaje secreto del inconsciente. Una flor puede representar amor, una tormenta puede hablar de miedo, un camino puede ser la vida misma. No son solo metáforas, son atajos mentales que nos permiten comprender lo invisible. Cada cultura, cada persona, crea su propio sistema simbólico, una red de significados que organiza su experiencia. Cuando algo nos pasa, no reaccionamos tanto a lo que sucede, sino a lo que creemos que eso significa. Si alguien te ignora, puedes sentir rechazo o puedes pensar que simplemente está distraído. El hecho es el mismo, el símbolo que le asignas cambia por completo la emoción que lo acompaña. Así, el mundo exterior se convierte en un espejo que refleja el universo interno de cada uno. La mente simbólica es también el puente entre lo consciente y lo inconsciente.
A través de los sueños, los mitos o los lapsos del día, la psique nos habla con imágenes, no con palabras. Un sueño no es absurdo, es el lenguaje del alma tratando de comunicar algo que la razón no logra expresar. En ese sentido, comprender los símbolos es una forma de escuchar la voz más profunda de la mente. Lo simbólico tiene poder porque da forma a lo invisible. Si crees que una piedra te protege, tu mente se relaja y esa calma se traduce en un cuerpo más equilibrado. No importa si la piedra tiene energía o no, el significado que le das es el que transforma tu experiencia. Lo mismo ocurre con los rituales, las oraciones o los objetos personales. No son poderosos por sí mismos, sino por el valor emocional y mental que proyectamos en ellos. Vivir conscientemente es aprender a reconocer los símbolos que usamos sin darnos cuenta. La ropa que elegimos, las palabras que repetimos, los lugares que evitamos, todo comunica algo sobre nuestra relación con la vida. Cuando entendemos ese lenguaje, dejamos de ser víctimas de nuestras asociaciones inconscientes y empezamos a elegir qué significado queremos darle a lo que nos rodea. El mundo no cambia porque cambien los hechos, sino porque cambia el sentido que les damos. Y ese sentido lo crea la mente simbólica, la artista silenciosa que convierte la realidad en metáfora, el dolor en lección, la pérdida en transformación. Comprenderla es descubrir que, en el fondo, vivir no es otra cosa que darle forma a los símbolos que nos habitan. La mente subconsciente como arquitecta de decisiones. Creemos que decidimos de manera consciente, pero la mayoría de nuestras elecciones ya fueron tomadas antes de que nos demos cuenta. Detrás de cada pensamiento, cada impulso o preferencia, hay una mente más profunda que trabaja en silencio, el subconsciente. No razona, no analiza, pero dirige con precisión los movimientos invisibles de nuestra vida. El subconsciente es como un vasto océano bajo la superficie de la conciencia. En él se almacenan recuerdos, emociones, aprendizajes y creencias que moldean nuestras respuestas sin que las notemos. Cuando tomas una decisión intuitiva, en realidad es tu subconsciente procesando miles de datos al mismo tiempo. Su lenguaje no es lógico, sino simbólico y emocional. No necesita pensar, sabe. Cada experiencia que hemos vivido deja una huella. Las palabras que escuchamos de niños, los gestos, los tonos de voz, los momentos de alegría o dolor, todo se graba como información. Con el tiempo, esas memorias se convierten en patrones que determinan cómo reaccionamos. Si el subconsciente aprendió que complacer a otros es seguro, repetirá ese comportamiento incluso cuando ya no sea necesario. Si asoció el riesgo con el peligro, evitará cualquier cambio, aunque el presente sea distinto al pasado. Por eso, muchas veces actuamos en contra de lo que decimos querer. No es falta de fuerza de voluntad, es un programa antiguo que sigue funcionando en segundo plano. La mente consciente puede desear algo nuevo, pero si el subconsciente no lo aprueba, encontrará formas sutiles de sabotearlo. Cambiar realmente implica dialogar con esa parte más profunda, y eso solo ocurre a través de la atención, la repetición y la emoción. El subconsciente responde a imágenes y sensaciones. No entiende negaciones ni argumentos complejos. Si repites no quiero tener miedo, lo único que registra es la palabra miedo. En cambio, si visualizas calma y confianza, empieza a construir esa realidad interna. Por eso, los rituales, la meditación, la visualización o la música pueden tener un efecto tan poderoso, hablan directamente el idioma del subconsciente. Este nivel de la mente es también el puente entre el cuerpo y la conciencia. Controla la respiración, el ritmo cardíaco, la memoria muscular. Sabe cómo sanar una herida o mantenernos en equilibrio sin que tengamos que pensarlo. Es una inteligencia viva, más sabia de lo que imaginamos. Tomar conciencia de su presencia no significa dominarlo, sino aprender a escucharlo.
Observar tus reacciones automáticas, tus sueños, tus intuiciones. Ahí, en esos reflejos sutiles, el subconsciente se revela. Cuando logras alinear lo que piensas con lo que sientes, la mente consciente deja de luchar contra su propio fondo. Entonces las decisiones fluyen sin esfuerzo, como si el universo interior y el exterior hablaran por fin el mismo idioma. Los pensamientos automáticos y su impacto oculto. Cada día, miles de pensamientos cruzan por la mente sin que los elijamos. Son tan rápidos y frecuentes que apenas los notamos, pero influyen en todo lo que sentimos y hacemos. Esos pensamientos automáticos son como un fondo sonoro constante, una corriente mental que define el tono de nuestra vida sin que lo sepamos. No son producto de una reflexión consciente, sino de hábitos mentales formados a lo largo del tiempo. La mayoría provienen del pasado, de experiencias, temores, comparaciones o palabras que alguna vez escuchamos y quedaron grabadas. Con el tiempo, esas frases se repiten solas, como un eco que el cerebro mantiene activo porque le resulta familiar. No soy suficiente, seguro fallaré, no vale la pena intentar. Son pequeñas afirmaciones que se vuelven verdades personales por la simple fuerza de la repetición. El cerebro, acostumbrado a la eficiencia, automatiza todo lo que se repite, incluso las ideas negativas. Así ahorra energía, aunque el precio sea la limitación. Y como cada pensamiento genera una emoción, esos patrones mentales terminan moldeando el estado de ánimo. Si tus pensamientos automáticos son de duda o miedo, vivirás en alerta. Si son de gratitud o confianza, el cuerpo responderá con calma y apertura. El problema no es tener pensamientos automáticos, todos los tenemos, sino no reconocerlos. Porque cuando no los observas, actúan como si fueran la voz de la verdad. Te hacen creer que eres lo que piensas, cuando en realidad solo estás escuchando un viejo programa repitiéndose. La mente, por naturaleza, no se calla. Pero puedes aprender a escucharla sin creer todo lo que dice. Observar los pensamientos es el primer paso para liberarte de ellos. En lugar de discutir con la mente, mírala actuar. Nota las frases que se repiten, las palabras que usan miedo o culpa. Verlas con claridad ya empieza a desactivarlas. Cambiar esos patrones no es cuestión de fuerza, sino de presencia. Cada vez que eliges una respuesta distinta, una idea más amable, una interpretación más amplia, el cerebro crea nuevas conexiones. Con el tiempo, esos nuevos caminos se fortalecen y los viejos pierden poder. La mente es plástica, maleable. No estás condenado a pensar como siempre. Puedes reentrenarla, suavizarla, enseñarle a hablarte distinto. Los pensamientos automáticos seguirán apareciendo, pero ya no dirigirán tu vida. Serán solo nubes que pasan, no tormentas que gobiernan tu cielo interior. Al final, el verdadero cambio mental no ocurre cuando dejas de pensar, sino cuando aprendes a elegir qué pensamientos merecen tu atención. Y en ese momento, descubres que el silencio no es la ausencia de ideas, sino el espacio donde todo pensamiento puede nacer y también desaparecer.